Saludos amigos, sean bienvenidos a este canal Portavoz Celeste y también a un video más de esta serie sobre los reyes de Israel. Pero antes de ir al video del día de hoy, quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos. En esta oportunidad estaremos hablando de quien fue el segundo rey de Israel, un rey cuyo nombre significaba el amado. Sí, el rey David. Era el hijo menor de Isaí, un betlemita y antepasado de Cristo. Fue el segundo rey de Israel y reinó desde el año 1011 hasta el 971 a.C. David es pintado como un muchacho rubio, de buena presencia y con ojos hermosos, según 1 Samuel 16:10. Siendo joven fue puesto a cuidar las pocas ovejas de la familia. Como pastor mostró un valor poco usual al matar él solo a un oso y a un león. Después que Saúl fue rechazado como rey, Dios dirigió a Samuel para que lo ungiera como rey. Esta ceremonia se realizó en secreto y su verdadero significado no había sido comprendido ni siquiera por los miembros de la familia de David. Cualquiera sea el caso, Saúl no supo nada de ello al principio. Desde el día de su ungimiento, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Saúl, atacado por accesos de la melancolía después de que el Espíritu de Dios se alejó de él, recibió el consejo de buscar relajamiento en la música. David, un hábil ejecutante de la lira, fue escogido para calmar la angustiada mente de Saúl. Al rey le gustó el muchacho y lo hizo su escudero, y lo retuvo en el palacio mucho tiempo, aunque no continuamente, según 1 Samuel 16:14 en adelante. Esto habrá sido de gran valor educativo para el pastor que estaba destinado a llegar a ser el futuro rey de Israel. Por ese tiempo, en una guerra contra los filisteos, los 3 hijos mayores de Isaí respondieron al llamado de soldados que hizo Saúl y salieron para el campo de batalla, a unos 24 kilómetros al oeste de Belén. Aquí Goliat, el paladín filisteo, desafió a los hebreos a que nombraran a un contrincante, pero el desafío no tuvo respuesta, y por unas 6 semanas los 2 ejércitos quedaron frente a frente sin combatir. Al fin de ese periodo, David, que estaba en casa, fue enviado para llevar algunas provisiones a sus hermanos. El resto de la historia es muy conocida. David mató a Goliat, se guardó la armadura del gigante como recuerdo y más tarde puso la espada en el tabernáculo. Que Saúl preguntara a Abner de quién era hijo David no significa que no lo conociera, sino que tal vez se olvidara del nombre del padre. Parece que estaba interesado en si el muchacho procedía de una familia de héroes y guerreros. Cuando le preguntaron a David, el humilde jovencito contestó simplemente que era el hijo de Isaí de Belén, y no señaló ningún antepasado notable. Se mostró modesto y no pidió que el rey cumpliera su promesa de enriquecer al hombre que venciera a Goliat, ni de hacerlo su yerno, ni lo eximiera de impuestos. La conducta de David, su llaneza, modestia, valor y piedad, le ganó la admiración de Jonatán, el príncipe heredero, y ambos llegaron a ser muy amigos, según 1 Samuel 18. Esta amistad sobrevivió a grandes dificultades y nunca murió. Su devoción y lealtad mutuas ha sido pocas veces repetida y probablemente nunca fue sobrepasada. 1 Samuel 18:2 muestra que Saúl ya no permitió que David lo abandonara, pero su relación con el joven se transformó en celos y odio cuando vio que el joven era aclamado como un héroe mayor que él. Entonces, molesto por presentimientos de que David llegara a ser el rey, hizo planes para asesinarle. En un arranque de ira intentó matarlo mientras tocaba la lira. Más tarde lo despidió y dio la hija prometida a David a otro hombre. Al notar más tarde que su hija menor amaba a David, se la ofreció en matrimonio a cambio de que matara a 100 filisteos como dote matrimonial, esperando que estos acabaran con él. David, sin embargo, alcanzó la victoria en todos los enfrentamientos con los filisteos y llegó a ser cada vez más amado y honrado por el pueblo. Esto solo hizo aumentar el temor y odio mortal de Saúl hacia él. Llegó el momento en que pidió a los miembros de su corte, entre quienes había enemigos de David, que lo asesinaran. La intervención de Jonatán produjo un breve respiro, pero el resentimiento de Saúl revivió muy pronto e hizo otro intento de matarlo con su lanza. Más tarde trató de arrestarlo, pero David, con la ayuda de su esposa, escapó hasta donde estaba Samuel. Después de otro intento de Jonatán de reconciliar a su padre con David, aquel llegó a convencerse de que ya no era seguro para su amigo permanecer en la corte. Los dos se separaron, asegurándose mutuamente su devoción.
Parece que después de esto solo se encontraron una vez más, en 1 Samuel 23, 16 al 18. Con unos pocos seguidores fieles, David abandonó la capital y por engaño obtuvo algunas provisiones y la espada de Goliat del sumo sacerdote en Nob, 1 Samuel 21. Como consecuencia indirecta de este subterfugio, todos los sacerdotes de Nob, con excepción de uno, fueron asesinados. En su desesperación, David buscó refugio entre los enemigos nacionales, los filisteos. Cuando descubrió que corría peligro en Gad, escapó haciéndose loco. Volvió a Judá y permaneció en una cueva en Adulam, en la zona montañosa al sudeste de Belén, pero llevó a sus padres a Moab por razones de seguridad. Reunió alrededor de sí una banda de hombres descontentos que pronto llegó a los 400 personas. Más tarde, a unas 600, como dice el capítulo 23. Entre ellos estaba Abiatar, el único sacerdote que escapó de la masacre de Saúl en Nob. Por ello, el grupo de David no estaba privado de conducción espiritual. Cuando los habitantes de Keila fueron molestados por los ataques de los filisteos, David los libró. Sabiendo dónde estaba David, Saúl salió para atacarlo, pero el perseguido huyó al desierto de Judá, donde Saúl prefirió no seguirlo. Mientras estuvo en el sur de Judá, la compañía de David protegió al pueblo de la región de los ladrones. Cuando se acercaron a Nabal, un rico ganadero, este no solo no les dio las provisiones pedidas, sino que lo insultó. Solo el ingenio y la sabiduría de Abigail, la esposa de Nabal, lo salvaron de la ira de David. Cuando poco después murió Nabal, la tomó por esposa, 1 Samuel 25. Más tarde, los de Sif, que ya lo habían traicionado una vez, informaron de nuevo a Saúl de la presencia de David cuando entró en su territorio. Habiendo olvidado su promesa de dejarlo en paz, el rey comenzó una nueva campaña contra él, y nuevamente cayó en manos de David. Otra vez éste le perdonó la vida, y nuevamente Saúl prometió la paz a su rival, en 1 Samuel 26. Sin embargo, no podía confiar en Saúl. Cansado de ser un fugitivo en su propio país, hizo un segundo intento de encontrar refugio entre los filisteos. Entretanto, estos se habían convencido de que David, como enemigo de Saúl, era aliado de ellos, y le permitieron vivir en su territorio. Aquís, rey de Gad, le dio Siclac, un pueblo en la frontera sudoriental del territorio filisteo. Durante su estadía de 1 año y 4 meses en Siclac, David realizó correrías contra varias tribus del desierto, pero les dijo a los filisteos que había estado peleando contra Judá. Cuando los filisteos se reunieron para atacar a Saúl en el monte Gilboa, David y sus 600 hombres lo acompañaron, pero fueron enviados de vuelta por temor a que desertaran en favor de los israelitas. Al enterarse de la noticia de la derrota de Israel y de la muerte de Saúl y de Jonatán, lamentó su muerte con un hermoso poema, 2 Samuel capítulo 1. Abner, comandante en jefe de Saúl, puso de inmediato en el trono a Isboset, en Mahanaim, al este del Jordán, pero la tribu de Judá se separó de Israel y coronó a David como rey en Hebrón. Esta división produjo batallas constantes entre los dos grupos durante 7 años y medio, hasta que Abner y luego Isboset fueron asesinados. Con ello, las tribus quedaron sin rey e invitaron a David a asumir el reino sobre toda la nación. David tenía entonces unos 37 años y varias esposas e hijos, 2 Samuel capítulo 5. El primer acto de David como rey de las 12 tribus fue conquistar Jerusalén de los jebuseos. Hizo de ella la capital del reino y la llamó la ciudad de David. En varias batallas contra los filisteos, David logró derrotarlos tan completamente que dejaron de ser una amenaza para Israel. Victoriosos en todas las batallas, pudo extender sus territorios a las regiones vecinas. David también asumió liderazgo en materia religiosa. Trajo el arca de Kiriat Yarim a Jerusalén y la puso en una carpa en santuario, 2 Samuel 6. Hizo planes para un templo permanente, pero por orden divina le fue impedido su construcción. Sin embargo, realizó muchos preparativos para ello y organizó en forma muy completa el personal eclesiástico, sacerdotes, levitas, músicos y cantores, guardia del templo y otros servidores, como lo muestra 1 de Crónicas 23. Pero David no solo obtuvo triunfos, también experimentó serias dificultades en su reinado. Su notorio adulterio con Betsabé y su artimaña para provocar la muerte de su esposo en batalla resultó, a pesar de su arrepentimiento, una quiebra de la disciplina en su propia familia y una serie de actos ilegales que finalmente condujeron a una guerra civil, según Samuel 11. Esta se inició cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y lo obligó a huir a Transjordania. En la batalla que siguió, Absalón fue muerto y David recuperó el trono. La segunda revuelta, instigada por Sheba, también fue aplastada. Además de estos problemas, hubo hambre.
y una plaga ocasionada por su orgullo que lo llevó a realizar un censo del pueblo. Poco antes de su muerte tuvo nuevos problemas cuando su hijo Adonías intentó tomar el trono. Esta vez, los esfuerzos de Natán el profeta controlaron la subversión y consiguieron que se proclamara rey a Salomón. Poco después de esto, murió no sin antes haber amonestado a Salomón con respecto a su futuro curso de acción. David gobernó un total de 40 años después de la muerte de Saúl, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. David debió haber tenido un talento musical notable para ser elegido por Saúl como músico de la corte. Amós 6:5 le atribuye la invención de varios instrumentos y Esdras y Nehemías también se refieren a su actividad en relación con los planes para la música del templo. Sin embargo, la mayor contribución del dulce cantor de Israel fue como poeta y compositor de numerosos himnos religiosos. Escribió elegías sobre Saúl, Jonatán y Abner, y poemas profundamente espirituales sobre muchas experiencias de su agitada vida mientras era perseguido y vivía como fugitivo. Ejemplo de ellos son los Salmos 34, 56, 57, 59, su profundo arrepentimiento por su gran pecado, el Salmo 51, en la dedicación de la carpa o el santuario, Salmos 34. Por medio de sus salmos, que han sido leídos y cantados por judíos y cristianos durante siglos, ayudó a moldear los conceptos religiosos de multitudes, y su influencia sobre la iglesia cristiana no puede ser sobreestimada. Designación dada por Samuel antes que fuera corrompido por el poder, aunque David no vivió una vida sin manchas y aun cuando cargó su corazón con una pesada culpa, supo cómo arrepentirse y cómo aceptar los resultados de sus transgresiones sin rebelarse. Fue un rey ilustre, fundador de una dinastía hebrea que duró unos 425 años, un gran líder religioso, un verdadero siervo de Dios y un antepasado del Mesías, que a su vez fue hijo de David y de Dios según Mateo 22:41. La vida, la obra del rey David sigue hoy influenciando en la vida de millones de personas. Su historia refleja que contamos con un Dios de oportunidades, un Dios poderoso, un Dios que está dispuesto a guiarnos en cada momento de nuestras vidas, que no importa las batallas que tengamos que pelear, no importa los gigantes que debamos enfrentar, Él estará siempre a nuestro lado. Pero al mismo tiempo, también es una historia donde nos permite reflexionar en que en cualquier momento de nuestra vida podemos desviarnos del camino de Dios, de los ideales del Señor, y esto puede traernos trágicas consecuencias. Dios perdona todas nuestras rebeliones, perdona nuestros pecados, pero a veces no evita las consecuencias del mal que hayamos hecho, y eso se ve reflejado en la historia del rey David. Pero lo importante no es caerse, sino levantarse. Y David fue amado por Dios. Se levantó, se arrepintió genuinamente y fue restaurado. Por eso, todos podemos ser perdonados y restaurados por el Señor. Si te gustó este video, te invito a darle like, darle me gusta. Y también, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal y puedas compartir este video con tus amigos y tus contactos. Bueno, será hasta el próximo video de esta serie, Los Reyes de Israel.